Una vez que se han separado de Vargas, vemos a Gatsu y a Pakku moviéndose con sigilo por la ciudad para encontrar un lugar a salvo y planear su próximo movimiento cuando oyen por casualidad una conversación que están manteniendo unos habitantes de la ciudad y se enteran de que al día siguiente van a ejecutar a un hombre que parece ser un aliado de ese espadachín negro que causó ese gran revuelo en la plaza. Pakku y Gatsu comprenden que se trata de Vargas. Pakku intenta convencer a Gatsu de que vayan a salvarlo, a lo cual Gatsu se niega, reaccionando a las palabras de Pakku con esa insolencia propia de estos días del espadachín negro. Pakku, enfadado, decide separarse de nuevo y vemos a un Gatsu verdaderamente afectado por la noticia, sufriendo unos flashbacks en los que recuerda al pobre médico y dejando ya salir involuntariamente eso que se esconde tras la persona con la que intenta escapar de su verdadero yo. Llega el momento de la ejecución y Gatsu decide acudir a contemplar el espectáculo. Pakku se alegra tremendamente al verlo y piensa que ha venido a salvar a Vargas, pero este le responde que no, solo ha venido como espectador. Tienen de nuevo una discusión y Pakku decide finalmente actuar y carga contra el verdugo una vez que éste está a punto de decapitar a Vargas. El verdugo nota un ligero golpe y confundido encuentra a Pakku aturdido y se lo lleva a la mano. El conde, sorprendido, decide quedárselo como mascota. Se reanuda de nuevo la ejecución y Vargas entonces grita, llama al espadachín negro y le suplica que por favor acabe con este demonio y salve la ciudad. Y entonces el hacha del verdugo desciende y decapita sin ninguna misericordia al pobre Vargas. Vemos a un Gatsu realmente dolido por esas últimas palabras de Vargas que le ha dedicado antes de morir. Poco a poco ese escudo que se autoimpuso para protegerse de los demás se va rompiendo. Decide abandonar el lugar y comienza a tener visiones de ese pequeño demonio que lo atormenta con frecuencia y del cual aún no sabríamos su verdadera identidad. Tras esto vemos a Pakku encerrado en una jaula similar a la de un pájaro llorando la muerte de Vargas. Se encuentra al lado del conde cuando éste abre una puerta y se adentran en la habitación de una niña pequeña. Es la hija del conde, Teresia, y este le va a ofrecer a Pakku como regalo. El conde la tiene cautiva y no la deja salir del castillo, pues vive obsesionado con la suciedad y la impiedad de los habitantes de la ciudad y no quiere que su hija se mezcle con estos, y le trae a Pakku para que tenga un amigo con el que hablar y no sentirse sola. Vemos a una chica profundamente deprimida y que no deja que su padre la toque ni se acerque a ella. Gatsu, deambulando sin rumbo por la ciudad, en un estado de enajenación mental provocado por esas últimas palabras de Vargas, continúa sufriendo esas visiones que lo atormentan y decide acudir a la fosa común en la que se encuentran enterrados todos esos herejes que el conde no para de asesinar. Se encuentra allí con dos hombres que estaban transportando el cadáver de Vargas y sin contemplaciones acaba con ellos. Contempla el rostro de la cabeza decapitada de Vargas cuando todos los espíritus de todos esos cadáveres de aquellos que fueron asesinados por el conde comienzan a activarse a causa de la marca del sacrificio de Gatsu, y entre los lamentos de todos estos espíritus comienzan a pedirle que se una a ellos, que todos juntos tomen el cuello del conde. Yo no soy vuestro compañero, vosotros ya habéis muerto, como meros insectos. Una muerte sin ningún tipo de significado. Esta es la lucha de los que aún tenemos sangre corriendo por nuestras venas. Esta es mi lucha, les responde Gatsu. Comienza a gritar de forma maníaca y entonces dirige su mirada a lo alto de la ciudad y lleno de determinación emprende su rumbo hacia el castillo. Haciendo uso de la información que recibió de Vargas, consigue infiltrarse con éxito por los pasadizos del castillo cuando se topa repentinamente con Zondark. El conde ya lo estaba esperando. Comienza la tercera parte de esta encarnizada lucha entre Gatsu y Zondark, pero Gatsu, con una voluntad de hierro y lleno de una determinación absoluta, comienza a llenar de agujeros y cortes esa asquerosa masa de carne en la que se ha transformado Zondark hasta que consigue eliminar el parásito del conde que lo controlaba y así, finalmente, acabar con él. Y tras esto, la acción se traslada de nuevo al dúo formado por Teresia y Pakku. Poco a poco ya se van acercando y Teresia comienza a contarle su historia. Le cuenta a Pakku cómo su padre cambió aquel día hace 7 años, el día en el que murió su madre. Dice no saber con exactitud todo lo que sucedió, pero según lo que le contó su padre, los herejes de la ciudad que se oponían a su gobierno secuestraron a su madre y le exigieron, a cambio de liberarla, que reconociera y permitiese el culto a esa religión contraria. Su padre, tal y como se esperaría de un líder que mirase por el bien común, se negó a reconocer el culto de los herejes
y estos, finalmente, acabaron sacrificando a su madre a su oscuro dios, y Teresia rompe en lágrimas al recordar ese trágico pasado. No solo su padre se volvió más firme en su oposición contra la herejía, sino que realmente parece como si se hubiera convertido en un monstruo que disfruta torturando y matando gente. Pakku, gracias a su naturaleza optimista y a sus poderes de elfo, consigue consolar a Teresia y ésta continúa con su historia. Le dice que lleva todos estos 7 años desde que murió su madre encerrada en su habitación, pues su padre, obsesionado con la impiedad y la suciedad de la ciudad, no la deja salir. Se acerca a la ventana y mirando al exterior afirma que esta habitación es todo su mundo, su única realidad. Y entonces Teresia y Pakku se fijan en un gran tumulto de soldados que hay en el exterior. Ya ha llegado Gatsu. Pakku, lleno de alegría al ver que su compañero ha decidido finalmente vengar a Vargas, le dice a Teresia que tiene que marcharse, tiene que ayudarlo. Pero esta en un primer momento se niega rotundamente, pues es la primera vez en 7 años que ha podido hacer un amigo y no quiere perderlo. Pero ella misma se da cuenta de su egoísmo y comprende que Pakku quiera ayudar a su compañero, y finalmente abre la ventana para que éste pueda marcharse. Pero antes de que se separen, Pakku le dice que una vez que acaben con su misión, él regresará a su habitación y la sacará de esa celda en la que lleva 7 años. El foco se traslada de nuevo a Gatsu, el cual, tras acabar con un gran número de esos soldados que protegían el castillo, llega finalmente a los aposentos del conde. Ambos se miran fijamente y el conde desvela finalmente su forma verdadera, su forma de apóstol. Comienza una cruenta batalla entre los dos que hace temblar el castillo por completo. Destrozan muros y pilares y todo a su alrededor comienza a colapsar. El conde empieza a tomar la delantera y se ríe al ver a Gatsu en el suelo, dolorido e impotente. Le cuenta cómo desde el momento en el que recibió la marca del sacrificio, su destino ya estaba decidido y cómo no podrá escapar a él. La voluntad y el poder de un hombre no podrá nunca desafiar la ley divina. Y podemos contemplar el rostro de Gatsu, atravesado por un verdadero temor a que esas palabras sean ciertas, a que realmente no pueda oponerse y vencer a la ley divina. Y entonces el conde lo lanza con toda su fuerza contra un muro y Gatsu cae completamente rendido y destrozado. Pakku llega y se encuentra paralizado al contemplar semejante estampa. Intenta reanimar a Gatsu pero este no reacciona y movido por la frustración del momento comienza a gritar al conde. Le dice que lo sabe todo. Teresia le ha contado todo lo que sucedió y Pakku comprende el porqué de su comportamiento. Comprende perfectamente que en realidad todas esas torturas y persecuciones que realiza no lo hace realmente para acabar con la herejía, sino para huir del sufrimiento de su propio corazón. Por mucho que ahora él se vanaglorie de ser un apóstol y haber superado la fragilidad y el carácter efímero de la mortalidad de los hombres, él mismo era un ser humano más, lleno de sufrimiento y traumatizado por lo sucedido con su mujer. Y entonces Pakku le toma el Behelit a Gatsu y comienza a huir cuando una roca le golpea la nuca y cae también él desmayado. El conde se dispone a pisar a Pakku y justo en ese momento aparece Teresia y se da de bruces con la figura de su padre en su forma de apóstol. Teresia, aterrorizada, se esconde detrás de uno de los pilares de la sala y podemos ver el rostro de sufrimiento de su padre. Completamente poseído por la ira de ver a su hija sufrir, decide acabar con Pakku cuando aparece de nuevo Gatsu y lo salva en el último momento. Pero Gatsu se encuentra en un estado lamentable, con varios huesos rotos y aturdido por todos los golpes recibidos. Incapaz de hacerle frente en un 1 contra 1, toma a Teresia como rehén y el conde se queda totalmente paralizado al ver a su hija en peligro. Gatsu entonces desvela el cañón que esconde su prótesis, apunta al rostro del conde y arrasa con la mitad de su cabeza. Apenas puede mover su brazo derecho y ya no puede blandir la espada cuando decide tomarla con su boca, se lanza con toda su furia hacia el conde y le corta la cabeza. En un estado psicótico coge uno de sus cuchillos y riéndose comienza a cortar la boca del conde. Pakku le suplica que pare, que no lo haga delante de Teresia, pero Gatsu se niega. En un estado de trance y riéndose a carcajadas, comienza a acuchillar el rostro del conde. Este, aterrorizado ante su ya evidente muerte, grita lleno de desesperación y dice que no quiere morir. Y entonces las facciones de ese Behelit se alinean, derrama lágrimas de sangre y todos ellos son teletransportados al plano astral. La audiencia con el God Hand ha comenzado, y vemos por primera vez a los 5 miembros del God Hand en su máximo esplendor. Gatsu, poseído por una rabia infernal, mira a uno de ellos, a Griffith. Este le devuelve la mirada y se sorprende de verlo aún arrastrándose con vida. Comienza a hablar el que parece el líder de ellos y les da la bienvenida a esta audiencia. Habla entonces el conde y les pide que por favor lo salven y que acaben con el espadachín negro.
Pero a pesar del gran número de apóstoles que Gatsu ha matado, el God Hand no parece dar una gran importancia a Gatsu y le dicen al conde que su verdadero deseo no es matar al espadachín negro. Ha sido su apego a la vida y su miedo a la muerte lo que ha activado el Behelit y no la presencia de Gatsu, ese miembro del God Hand que se llama Griffith y del cual en este punto de la historia aún no sabríamos nada. Mira a Gatsu y le dice que su existencia no tiene ninguna importancia. Estas palabras provocan una tremenda cólera en Gatsu, el cual, con las últimas fuerzas que le quedan, toma su espada y se abalanza sobre él. Pero Griffith lo repele sin ni siquiera moverse y lo lanza por los aires. Con un Gatsu ya abatido, la ceremonia prosigue. Le dicen al conde que cumplirán sus deseos, pero que como bien sabe, tiene que ofrecer un sacrificio. El conde, aliviado, se lo agradece y afirma que sacrificará al espadachín negro, pero lo rechazan. Hay dos razones por las cuales no pueden aceptar el sacrificio de Gatsu para cumplir sus deseos. Primero, Gatsu ya fue ofrecido como sacrificio, de ahí que porte ya dicha marca en su cuello. Y segundo, un sacrificio no es solo un montón de carne y sangre, debe ser algo que sea de la máxima importancia para aquel que sacrifica. Una parte de su corazón, una parte de su propio ser, algo que sea tan importante para uno como para que su propia humanidad se haga añicos. Y Griffith entonces señala a Teresia. Tiene que ser Teresia el objeto de su sacrificio. Teresia es lo último que le queda, el último resquicio de su humanidad. Y para que le salven la vida y continúe su existencia como apóstol, tiene que ofrecer ese aquello que simboliza esa pizca de humanidad que no ha perdido todavía. El conde se ve profundamente afectado por estas palabras, pues a pesar de su crueldad, guarda aún un verdadero amor por su hija, pero le dicen que no se preocupe, simplemente tiene que hacer lo mismo que hizo la vez anterior. Y ese miembro del God Hand que puede ver en lo más profundo del corazón de las personas y mostrar recuerdos pasados y visiones, les muestra a todos el pasado del conde. Todo sucedió un día a la vuelta al castillo tras una larga expedición. El conde, al entrar en sus aposentos, se encontró con una estampa desoladora, una estatua de un dios con cabeza de cabra alrededor del cual un gran número de personas inmersas en una terrible y degenerada orgía, individuos entre los cuales se encontraba su propia mujer y madre de Teresia. La pequeña Teresia rompe a llorar al ver tales visiones, pues no puede soportar ver a su madre en una situación tal. El conde, consumido por la ira y el odio, mató a todos los participantes de tal acto degenerado, pero aún quedaba una persona. Su mujer, llorando, parece incapaz de acabar con su amada cuando ésta, desnuda y con una mirada aterradora, como si estuviera poseída por el mismísimo demonio, abre los brazos invitando a su marido a que la matase. Pero incapaz de acabar con ella y consumido por la desesperanza, el conde decidió acabar con su vida para poder escapar de todo este dolor. Pero eso no fue nada más que los designios del destino, los juegos de la causalidad. Y justo antes de que acabase con su vida, el Behelit se activó y comenzó esa primera audiencia que tuvo con el God Hand. Y a cambio de sobrepasar su humanidad y poder escapar de todo ese dolor, aceptó el sacrificio, ofreció a su mujer y pudo renacer como ese ser que sobrepasa la insuficiencia de los mortales, renacer como un apóstol. Justo en ese momento Gatsu, retorciéndose del dolor tanto físico, por esos golpes que ha sufrido, como espiritual, por esas palabras que Griffith le ha dirigido, le susurra a Pakku y le ordena que le cure su brazo, o si no, será su final. Mientras tanto, el conde sigue dudando y no sabe qué hacer. Y entonces el God Hand le muestra lo que le espera si finalmente decide no aceptar el sacrificio. Le muestran un vórtice formado por un incontable número de rostros en sufrimiento, en un estado eterno de agonía, y afirman que eso es una parte del infierno, esa eternidad que le espera tras la muerte. En palabras del propio God Hand, su ego se disolverá en esa eternidad de oscuridad y desesperación, como una gota de agua que cae en el mar. Como una gota de agua que cae en el mar. Ese es el destino de todos aquellos que tienen relación con los demonios. Y podemos ver el rostro de Pakku y Gatsu al oír estas palabras, pues ese parece que también será el destino final de nuestro protagonista. Y el God Hand le exige al conde que decida, disolverse para la eternidad en el abismo del vórtice de las almas, o sacrificar a su hija para poder así renacer de nuevo en su forma más poderosa de apóstol. Y entonces, mirando el rostro de su hija Teresia, decide, finalmente, seguir ese último resquicio de humanidad que no había perdido y rechaza la propuesta del God Hand. Sale de ese vórtice una gran masa de carne formada por un gran número de cuerpos en pena y sufrimiento, entre los cuales podemos ver incluso a Vargas, y cogen el cuerpo del conde. Pero esta masa, al sentir la marca del sacrificio de Gatsu, también se dirigen a él para intentar llevárselo. Preso del pánico, llena como puede de pólvora su cañón
y dispara a Griffith, pero este lo repele sin dificultad. No obstante, gracias al impulso de la fuerza de su cañón, consigue escapar de las garras del vórtice de las almas. Griffith y Gatsu se miran fijamente y la audiencia termina. Teresia, Paku y Gatsu son teletransportados de nuevo al palacio y la hija del conde llora desconsoladamente. Dice que quiere volver a su habitación. Completamente traumatizada, no quiere salir de ese único lugar en el que se sentía en seguridad. Y Gatsu, de forma cruel y odiosa, le dice que se muera. Así, se acabará con todo su sufrimiento y puede que en el más allá se encuentre con su padre o con su madre. Paku, dolido por las crueles palabras de Gatsu, le da una bofetada e intenta consolar a Teresia, pero esta coge un cuchillo y se dispone a cortarse las venas, cuando justo en ese momento se desprende por el borde de un agujero que provocó la batalla del conde contra Gatsu, cuando este saca su espada y rápidamente se la acerca a Teresia para que se agarre y no se caiga. Teresia se agarra a ella con todas sus fuerzas, demostrando que no quiere realmente morir, y Gatsu consigue salvarla. Y entonces, de manera histérica, Teresia comienza a culpar a Gatsu de todo lo sucedido. Todo ha sido provocado por Gatsu. Desde que él apareció en la ciudad, toda su vida se ha derrumbado y la última persona cercana que le quedaba, su padre, ha muerto, y le dice de manera histérica que algún día lo matará. Gatsu le responde que acuda a él cuando quiera y lo intente. Le da la espalda y se marcha. Y vemos una de las escenas más icónicas de la serie que demuestra la increíble sutileza con la que se nos muestra en todo momento el fuero interno de Gatsu, sus sentimientos, sus traumas. Casi incapaz de moverse, apoyado en su tremenda espada como si de un bastón se tratase, cabizbajo, apenas puede contener las lágrimas. No importa el tiempo que pase ni lo fuerte que se vuelva, sus traumas siempre lo acompañarán y siempre saldrán a relucir ante una de sus pocas debilidades, ante estos niños pequeños que sin nada en este mundo, despojado de todo e impotentes, incapaces de enfrentarse a esta oscura realidad a la que fueron lanzados desde que nacieron, no conocen nada más que el sufrimiento. Siempre se verá a sí mismo en estos niños, a ese niño pequeño que fue traicionado por aquel al que veía como a su propio padre y violado salvajemente durante toda una noche por Donovan. Estos niños pequeños como Teresia o Jill siempre le harán recordar y lo torturarán por dentro. No existe ningún paraíso al que escapar.